básicamente, pues igual que todos los que estamos aquí, les voy a hablar de un proceso por el cual una proteína plegada o una proteína intrínsecamente desplegada, de alguna manera llega a formar fibras amiloides o algún tipo de agregado. Y que estas cosas están relacionadas con algún tipo de enfermedad. Específicamente yo les voy a hablar de dos casos en particulares. Uno, las cristalinas, que van de forma plegada a un agregado no amorfo, pero a un agregado, y de las cadenas ligeras, que van también de una forma plegada a las fibras amiloides. Entonces, como todos saben, el ojo humano tiene un lente que funciona igual que un lente de una cámara. Su función es básicamente que la luz converja en la retina de tal manera que podamos ver. Para que esto suceda, el lente tiene que tener ciertas propiedades. Una tiene que ser transparente y otra tiene que tener un índice de refracción específico. Para que sea transparente, necesitan sus células ser con ciertas características. Entonces, las células del lente no tienen organelos para poder dejar pasar la luz, lo cual significa que no tienen maquinaria para sintetizar proteínas o para responder a cualquier cosa con las proteínas. Entonces, de hecho, las proteínas que están en el lente, que son las que les dan el índice de refracción, las sintetizamos desde que éramos fetos y nos tienen que durar toda la vida. ¿Sí? Entonces tienen que ser proteínas muy, muy estables, están a una alta concentración y ahí se tienen que quedar. La mayoría de la célula del lente está conformado con una familia de proteínas que es las cristalinas. Existen varios tipos de cristalinas. Yo específicamente les voy a hablar de las gamma. Las gamas son monoméricas y son de las proteínas más abundantes en el núcleo del lente. Entonces son de las más viejas y tienen que mantenerse estables. Las cataratas, como todos saben, pues es simplemente ahora que se forma un agregado en el lente que no deja pasar la luz. Este agregado es de que las cristalinas se agregan. Está relacionado con muchas cosas, con la edad, con cierto tipo de condiciones, diabetes, por ejemplo, y en estos días sigue siendo la razón más grande de la ceguera. Entonces, la forma de que la gente combate las cataratas es simplemente una operación, las quita y pone uno. El problema es que esta operación es cara y entonces en todos los países subdesarrollados y desarrollados pocos, bueno, ¿cómo se dice? Del tercer mundo, todos los países del tercer mundo, básicamente en vías de desarrollo, gracias. Claro, exactamente. La gente no lo puede pagar, entonces pues sigue habiendo un montón de gente ciega debido a las cataratas. Se ha visto que esto pues depende de varios factores, como ya decía, unos que simplemente pues es que la célula deja de funcionar tan bien con el paso de los años, y otros simplemente factores externos como la luz ultravioleta, pues estamos en contacto con luz ultravioleta, al paso de toda nuestra vida, pues esta luz ultravioleta va dañando las proteínas y esto puede llegar a causar que las proteínas se desplieguen y se agreguen. También hay cierto tipo de cataratas que tienen que ver con mutaciones, estas son hereditarias, estas normalmente se dan con gente joven. Entonces, las de adulto son simplemente que algo le va pasando a las proteínas y estas ya tenemos desde el principio una mutación. El año pasado, no es cierto, a principios de este año, junto con el grupo de Liliana Quintanar en el CIMBESTAB y Jonathan King en el MIT, publicamos un artículo en el cual demostramos que la interacción con ciertos metales también causaba que estas proteínas se agregaran. Esta agregación depende obviamente de la concentración del metal, del tipo de metal y de la temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando estas proteínas están en contacto, por ejemplo, con el cobre, pues pasan de ser transparentes a un agregado que es translúcido a la luz. Yo específicamente en esta plática hago más cosas, pero les voy a estar platicando específicamente de los resultados de resonancia magnética nuclear, NMR por las siglas en inglés. Este es un espectro específico de resonancia. En él básicamente lo que vemos es
que cada hidrógeno que esté unido a un nitrógeno nos va a dar una señal. Esto en una proteína implica que vamos a tener una señal para cada aminoácido excepto las prolinas. Entonces, a diferencia de muchas de las otras técnicas espectroscópicas, aquí tenemos una señal individual para cada núcleo, ¿sí? Cada uno de estos núcleos viene de un aminoácido. Esta es la estructura cristalográfica de la cristalina que les voy a estar platicando. Básicamente pueden ver que tiene dos pedazos, dos dominios, que son iguales, ¿sí? Entonces, lo primero que queríamos hacer nosotros pues, era estudiar cómo interaccionaba con estos metales, específicamente con el zinc y con el cobre. La idea de resonancia es muy sencillo porque la posición de cada piquito, de cada señal del núcleo, depende de qué hay alrededor de su ambiente químico. Entonces, si le ponemos un ion, en este caso zinc, pues lo que estaba alrededor de este residuo cambia y entonces la posición del piquito va a cambiar. Mientras que residuos que están muy alejados, su posición se mantiene. Entonces, simplemente viendo cómo las señales individuales de los núcleos cambiaron, podemos saber cómo está interaccionando, en este caso, con los metales. El cobre es un poquito distinto porque el cobre es un ion paramagnético y entonces lo que pasa es que perdemos la señal, hay más relajación y entonces lo único que pasa es que las cosas que están muy cerca del cobre, pues vamos a ir perdiendo la señal. Entonces lo primero que hicimos es simplemente una titulación en la cual fuimos agregando distintas concentraciones de los metales. Este caso es el cobre. Aquí están los espectros con distintas concentraciones y distintos colores y pueden ver pues, que los picos les va pasando algo. En este tipo de gráfica lo que les voy a enseñar es algún tipo de cambio. En este cambio es ahorita la intensidad, cómo cambió la intensidad conforme fuimos poniendo cobre y el número de residuo. Entonces podemos ver que los distintos aminoácidos se comportan de manera distinta. Pueden ver que hay unas zonas que sufren mayor cambio que otras. Esta misma información, si la dibujamos en la estructura, en rojo están las partes que están cambiando más, podemos ver que esta parte cambia por acá también y por acá. Esto de acá, por acá tenemos una histidina y entonces, de hecho estas dos, y lo que nosotros creemos es que esta es el primer sitio de unión para cobre. Después, cuando seguimos haciendo la titulación, el cobre se sigue uniendo en otros lugares, además de que empieza a haber la agregación. Hicimos exactamente lo mismo para el zinc. Igual aquí están los espectros, aquí están los datos, y como pueden ver, hay lugares que se mantienen, como este de los 80, que es esta parte, pero hay lugares distintos. Lo cual implica que ciertos lugares de unión, tanto para el cobre como para el zinc, son iguales, pero hay unos segundos lugares que son distintos, ¿sí? Entonces, en este artículo, básicamente lo que hicimos fue intentar investigar cómo reaccionaba la proteína con distintas concentraciones de cobre y de zinc. Nuestra idea es pues, que si alguna vez nuestras lentes, las cristalinas, entran en contacto con estos metales, no van a entrar en contacto con grandes cantidades. Va a ser que tenemos poquito y se va acumulando poco a poco. Entonces, en una catarata lo que va a pasar es pues, que por alguna razón empezamos a tener más metales, la proteína los empieza a unir y después de cierto tiempo esta interacción con los metales le va a causar que se vaya desplegando en el tiempo. Entonces, lo que nosotros queríamos ver es no cómo responde con muchas equivalentes de los metales, sino cómo responde con pocos y qué le va pasando conforme el tiempo pasa. Entonces, tenemos nuestra proteína plegada, le vamos a poner algunos equivalentes de zinc y de cobre, y la idea es intentar entender cómo nuestra proteína plegada llega a un agregado. Sin poner todas las opciones, pues a mí se me ocurren rápidamente estas cuatro. Puede ser que la proteína se despliegue totalmente, del desplegado pase a formar un agregado, que un dominio se despliegue y el otro no, y forme el agregado, que algo le pase a un solo dominio y al otro no, y este forme el agregado, o simplemente que el agregado sea con la proteína totalmente plegada. Y entonces, en general, para este tipo de proteínas, pues se sabe mucho del principio y se sabe poco,
poco del camino por el cual llegan a formar este agregado. Entonces la idea es intentar, con las metodologías que podemos trabajar, intentar ir viendo qué es lo que le va pasando a la proteína. Lo que hicimos entonces son varios experimentos, varias técnicas. Yo les voy a presentar de verdad solo los de resonancia, pero también tenemos DLS, fluorescencia y absorbancia. Entonces la idea es, le echamos 1.5 equivalentes a algún metal y lo seguimos durante 12 horas. Vamos viendo qué le pasa. En resonancia tomamos de esos 24 experimentos, un experimento cada media hora, y entonces vamos a ir viendo la fotografía, digamos, de qué es lo que le va pasando conforme el tiempo avanza. Entonces, aquí les enseño el espectro, el primero, para el zinc y para el cobre, específicamente fijándonos ahorita solo en el de cobre. Si se fijan en los recuadros, pues aquí empecé con 2 picos y al final tengo 1. Aquí empecé sin ninguna señal y aquí tengo 2. Una y tenieron 3. Entonces, claramente le va pasando algo y lo que nosotros intentamos hacer es ir entendiendo cómo van cambiando los aminoácidos y qué es lo que se va significando. Entonces, ¿qué es el tipo de datos que nos encontramos? Tenemos picos que simplemente se van moviendo. Entonces, empezó acá y acabó acá. Picos que empiezan como 1 y se van separando en 2. O picos que simplemente van desapareciendo. Cada uno de estos eventos, pues implica un evento distinto que le está pasando a la proteína. ¿Sí? Cada espectro que yo tomé es de media hora. Entonces tengo 24 espectros cada media hora. ¿Sí? Entonces, puedo enseñarles varias cosas. De verdad, ahorita solo les voy a enseñar el cambio en la intensidad. Entonces, si el pico se iba moviendo, fui siguiendo el pico y fui viendo cuánto cambiaba de intensidad. ¿Sí? Entonces, mis datos son solo de intensidad. Lo que nos dimos cuenta es que los podíamos agrupar en distintos grupos. Entonces, hay residuos que básicamente durante nuestros 24 puntos no les pasa nada. Hay otros que cambian con una velocidad y otros que van más rápido. Y hay ciertos que se comportan un poco más raro. Pero entonces podemos agruparlos en qué les va pasando a cada uno de estos. Esto es para cobre, ¿eh? Entonces, ya poniendo los datos, estos son los datos y lo que les estoy graficando aquí es la velocidad, qué tan rápido fui perdiendo la intensidad. Entonces, estos de acá implica que de esos aminoácidos la señal desapareció muy rápido. Y los chiquitos, pues que la señal se fue manteniendo. Como pueden ver, los primeros aminoácidos sufren cambios muchísimo más drásticos que los de la segunda parte. Eso es la proteína de 2 dominios. Entonces, un dominio no sufre cambios, mientras que el otro sufre cambios más drásticos. Igual, son estos mismos datos. En rojo son los que cambian muy rápido y después en un gradiente ASEAN los que van cambiando menos. Si giro, me doy cuenta que de este dominio, del N-terminal, de todas maneras hay parte del dominio que cambian mucho, mientras otras partes no cambian tanto. ¿Sale? Entonces, con esto puedo ir viendo que nuestra proteína que tenía 2 dominios, el dominio C-terminal durante las 12 horas que forma agregados, no le pasa nada, mientras que al N-terminal hay una parte que se abre o cambia más que la otra, mientras que la otra empieza a cambiar un poco más lento. Eso es para cobre. Hicimos lo mismo para el zinc y otra vez, si se fijan en los recuadros, pues pueden ver que en el zinc hay menos cambios. Simplemente fui perdiendo intensidad, pero no pasaron cosas como acá que aparecieron más picos o se movieron. Entonces, en general en zinc solo tengo 2 grupos, el grupo de los residuos que no cambia y el grupo de los residuos que cambia poco. Igual, cuando lo ponemos más o menos en la misma escala y lo vemos en la estructura, pues vemos que los cambios que ocurren con el zinc son mucho más leves y no están separados en los dominios. Entonces, esto, regresando a la opción de los modelos que les puse, lo que nos está mostrando es pues que el cobre, ninguno se va desplegado porque no veo señales de desplegado, ninguno se despliega un solo dominio, sino que en el cobre parece que el dominio, algo le pasa, al dominio N-terminal se parte
No todo completo, no todo a la misma velocidad, sino una parte más rápido que otra. Y eso después sería lo que pasa a formar los agregados, mientras que en el zinc parece que se mantiene plegada y esto es lo que va dando los agregados. Entonces, estos modelos también hicimos con estas otras técnicas. El DLS básicamente nos enseña que sí se van formando agregados, va midiendo la dispersión dinámica de luz, entonces cosas grandotas dispersan más, nos va mostrando cómo va cambiando de tamaño. La fluorescencia también nos muestra que en el cobre hay un poco de desplegamiento, de que se rompe de la forma nativa, mientras que en el zinc no existe. Y la absorbancia otra vez simplemente es que la luz deja de pasar, que se vuelve turbia, y lo cual correspondería con la agregación como cataratas. Entonces, este era mi primer ejemplo. ¿Y vieron los agregados correctos? No aquí, pero ya los habíamos visto en la publicación y los dos forman agregados. Pero, ¿fibrilares? No son fibrilares. No son de todas maneras amorfos, pero no son fibrilares. Sí forma esta proteína fibras amiloides, pero solo a pH 2. Entonces, a pH 7 no hay formación de amiloides. En ese caso, con ese dato se parece mucho a la beta-globulina. Y de hecho es una cadena ligera, si lo ven, tiene 1 miliamino y el carboxilo tiene un beta-saccharose. Es de la familia de la hemoglobina. Bueno, el plegamento este es del Greek Key. Ajá. Muy interesante. Y posiblemente la diferencia está en la concentración en el... Las concentraciones en el ojo son... ¿Se ha visto qué? Amiloide en el... No, se ha visto, o sea, en todas las cataratas que se han extraído, no se han encontrado fibras amiloides. Justo hay un grupo que de hecho pues lo estaba buscando porque vio la agregación a pH 2 como fibras amiloides, pero en el cristalino no se han encontrado. Lo cual de todas maneras no implica que no existan, porque ellos lo que propusieron es que era una parte del proceso, pero que después ya se iban agregados de otro estilo. O sea, no se han encontrado, se siguen buscando. ¿Cuál es el punto eléctrico de esa proteína? Voy a mentir si digo que me acuerdo, pero debe de ser alrededor de 8. No tengo ni idea, no me acuerdo. Te pregunto porque cerca de puntos eléctricos se empiezan a agregar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estás a pH 7,4 dices. Sí, y no, la proteína sola no se agrega. La proteína, regresamos, la proteína en el ojo es súper estable y entonces y tenemos obviamente el control de exactamente lo mismo con la proteína sin metal, no le pasa nada, ni le hacemos cosquillas. ¿Y no hay cambio de pH durante? No, eso bueno, lo controlamos. ¿Ustedes? Sí, ¿Con sí. la catarata? En la formación de las cataratas, no lo sé, no creo que nadie lo sepa si durante el proceso hay un cambio de pH. Sí. Bueno, entonces, ese era un poquito mi ejemplo de cómo pasamos de una proteína a formar un agregado. Y ahora les voy a hablar de las cadenas ligeras, de cómo pasamos también de una proteína plegada a formar ahora sí fibras amiloides. Entonces, las cadenas ligeras están relacionadas con una enfermedad que se llama amiloidosis primaria o amiloidosis de cadena ligera. Básicamente, las células plasmáticas empiezan a producir principalmente la cadena ligera de las inmunoglobulinas y ya una vez que están en la sangre, forman fibras, se acumulan en distintos órganos y eventualmente hacen que el órgano deje de funcionar. Esto puede ocurrir en varios órganos distintos. Es una enfermedad que no tiene cura, que es letal y que los tratamientos son muy agresivos con el paciente. Como todos saben, pues las cadenas ligeras hay de dos tipos, dependiendo del cromosoma. Después hay distintas líneas germinales, después hay distintos subtipos. Estos se combinan con distintos segmentos y después todavía vienen las mutaciones. Entonces, al final, las cadenas ligeras que tenemos cada uno de nosotros en la sangre son distintas, son súper variadas. En personas normales se ha visto que tenemos un exceso de tipo kappa con respecto a las lambda. Este es el plegamiento que mantienen todas las cadenas ligeras.
Con los pacientes se ha visto que tenemos ahora un exceso de tipo lambda. Específicamente se han visto que las 3R y las 6A de las líneas germinales se encuentran mucho en fibras amiloides. Entonces nosotros hemos trabajado con 4 proteínas, 2 de la línea germinal 3R, 2 de la 6A. Tenemos en esta 2 tipos. Una proteína que es poco amiloidogénica, poco propensa a formar amiloides, mientras que otra con 2 mutaciones o con una sola mutación es muy propensa a formar fibras amiloides. Lo primero que uno piensa es que pues, la mutación está cambiando algo en la estructura tridimensional y esto es lo que explica por qué una forma fibra es más fácil que la otra. Entonces fuimos y resolvimos la estructura tridimensional en solución. Estas son las 2 estructuras y como pueden ver básicamente la línea germinal y la mutante son exactamente iguales, con lo cual estructuralmente no se está definiendo por qué forma la fibra amiloide. Entonces tenemos un problema muy interesante. Tenemos proteínas. Voy a estar cambiando de la 6A a la 3R. Tenemos los datos para la otra línea germinal. Su comportamiento global es el mismo. Tenemos una proteína que es igual a otra estructuralmente. Sin embargo, una no forma fibras amiloides y la otra es muy propensa a formarlas. Entonces, ya en una publicación de Luis del Pozo, aquí presente, había encontrado que esta era menos estable. Y eso era una de las explicaciones por lo cual esta formaba las fibras y esta no. Entonces fuimos y lo primero que medimos fue intercambio con deuterio. Es un experimento muy fácil. Ponemos nuestra proteína en agua deuterada. Los hidrógenos que están unidos a los nitrógenos pueden cambiar con el solvente, de tal manera que nuestro hidrógeno acaba siendo un deuterio y vamos perdiendo la señal. Esto es útil porque todos los residuos expuestos al solvente van a intercambiar, pero también ocurre que residuos que en la estructura tridimensional están enterrados y no deberían intercambiar con el solvente, intercambian. Esto quiere decir que las proteínas pues se abren. También residuos que están formando ciertas interacciones, puentes de hidrógeno por ejemplo, no deberían intercambiar a menos que esta interacción se rompa. Entonces, esta medida la podemos después transformar a un tipo de delta G de estabilidad. Entonces, aquí están los datos. Este es el espectro completo al minuto 0 y después de 1200 minutos, pues vemos que hay muchos picos que fueron desapareciendo. Tenemos un espectro de estos, creo que cada 7 minutos, o sea, tenemos muchos, y podemos graficarlos y podemos ir viendo cómo cambió la señal conforme pasa el tiempo. En negro es de la línea germinal, en rojo es de la mutante, y como pueden ver, pues hay residuos que en la línea germinal se mantienen bastante, mientras que en la mutante van cambiando. Estos datos, otra vez, los puedo graficar, bueno, de hecho, los grafiqué con lo que los transformo al delta G. Esto es el factor de protección, qué tanto cambia, qué tanto puede intercambiar mi protón cuando está desplegada sobre cuánto cambia cuando está plegada. Entonces eso lo que me va a dar es una medida de estabilidad simplemente por cómo está plegada. Eso lo grafico acá, otra vez el delta G contra el número de residuo. Y entonces vemos que sí, efectivamente, la negra es más estable que la roja. La diferencia de hacerlo con otro tipo de técnica es que aquí yo sé exactamente cada aminoácido qué tanto más estable. La parte interesante es que aunque tenemos mutaciones puntuales, el cambio en la estabilidad es global, es a lo largo de toda la proteína, con lo cual cambios en ciertas regiones específicas de la proteína se transmiten a toda la otra proteína. Con resonancia magnética se pueden estudiar muchos tipos de dinámica, muchos tipos de escalas de tiempo. Yo ahorita les estaba hablando pues, de escalas de tiempo largas. Déjenme les doy un ejemplo de escalas de tiempo en milisegundos. Entonces, en milisegundos hacemos este experimento. Lo que vamos a ver básicamente en el experimento es si tenemos un residuo que solo se mantiene en una conformación, vemos una línea plana. Si tenemos un residuo que en cambio está cambiando entre dos conformaciones, lo que obtenemos es un decaimiento. ¿Sí?
Entonces fuimos, hicimos ese experimento y otra vez vemos que existen diferencias entre las dos proteínas. Aquí está graficado otra vez el cambio, la velocidad en la cual está intercambiando entre dos estados para cada proteína, negro una proteína, rojo otra proteína, y podemos ver que en una hay mayor movimiento que la otra. Lo que es súper interesante en este caso es que la que tiene el cambio entre dos conformaciones es la que no forma fibras amiloides, mientras que la que forma fibras amiloides no cambia. Y esto también se confirma con otro tipo de datos, y entonces en esta estructura les estoy pintando varias cosas. Primero en morado, señales en las cuales desaparecieron para la mutante. No tengo señales, eso tiene que ver otra vez con movimiento. Señales en las cuales tengo picos dobles, eso está en verde, y los datos que les acabo de enseñar graficados en un gradiente de rojo a azul. Y como pueden ver, esta parte de acá de esta proteína está cambiando totalmente. Entonces tenemos nuestro sándwich y lo que está pasando es que esta parte de acá se está cambiando entre dos conformaciones. Otra vez, la parte interesante, de verdad, es que las que están cambiando entre dos conformaciones son las que no forman fibras amiloides, mientras que la que forma fibra amiloide no está cambiando entre dos conformaciones. Entonces, lo que creemos que está pasando es que de alguna manera este cambio entre dos conformaciones pues está cambiando el equilibrio entre la formación de fibras. Y esto está evitando que estas dos proteínas vayan formando las fibras. Entonces, claramente, cómo se mueven las proteínas, pues tiene que ver en cómo o por qué van a llegar a ser las fibras amiloides. Solo un poquito de pasada, porque lo hicimos, pues les enseño que de las cosas que todos estamos interesados, pues es intentar evitar que este tipo de proteínas formen las fibras, y entonces nos dedicamos, un estudiante de licenciatura y después de maestría, estuvo intentando encontrar un inhibidor para la formación de fibras con estas proteínas. Entonces agarramos y empezamos a probar distintas moléculas pequeñas que estaban reportadas. En esto es la fluorescencia del THT, que básicamente solo florece cuando formas fibras. Entonces aquí no tenemos fibras, la vas formando y tienes fibras. Y como pueden ver, para todas estas moléculas, pues en todas acabamos teniendo fibras amiloides, lo cual implica que ninguna de estas está bloqueando la formación de fibras. Sin embargo, cuando tratamos el epigalato, que es el compuesto activo del té verde, lo que observamos es esto. Y como podemos ver, a partir, bueno, de medio, pero de verdad de un equivalente, pues obtenemos que hay inhibición. Si hacemos la microscopía, pues vemos que tenemos fibras. Cuando le ponemos epigalato ya no vemos las fibras. También hicimos calorimetría para ver cómo era la termodinámica de interacción entre esta proteína y el epigalato. Y obviamente pues también hicimos resonancia. Otra vez, el análisis de resonancia es muy sencillo. La posición de los picos corresponde a su ambiente químico. Si llega otra molécula, interacciona, pues el ambiente químico de los que están interaccionando cambia, se mueven, de los que no están interaccionando no se mueven. Con lo cual, este es el espectro de la proteína sola y de la proteína con epigalato, y pues pueden ver que hay ciertos cambios. Aquí otra vez les grafico el cambio contra el aminoácido, y podemos ver que hay aminoácidos que cambian más que otros. A la hora que dibujamos esto en la estructura, pues vemos que esta cara, esta parte de acá, es de verdad la que está cambiando, lo cual nos está indicando pues que el epigalato viene y se le pega de alguna manera en esta parte. Con estos datos hicimos docking guiado, y entonces pues tenemos unos modelos de dockings en los cuales tenemos el epigalato interaccionando en la zona que vemos en resonancia que debe estar interaccionando. Y esto forma de alguna manera la formación de fibras para esta proteína. Y yo con eso acabo. Rapidísimo, entonces, lo que les enseñé de las cristalinas es trabajo de un estudiante de doctorado, colaboración con Lina Rivillas, que está aquí presente, y como mencioné, Liliana Quintanar y Jonathan King. Las cosas de cadena ligera, de verdad son las tesis de maestría de él, las tesis de doctorado de ellos dos, y es una colaboración con distintas gentes. Y muchas gracias. Y ahora sí.